para defenderlas como para guiarlas, para protegerlas. Y dice la palabra de Dios que esa fe fue la que llevó a David a vencer esa batalla. Agarró sus piedritas, agarró su onda, la agitó y pudo vencer a Goliat con la autoridad y la fe que tenía en el Dios Todopoderoso. Así que de pan vivirá su vida, pero la autoridad y la fe que proviene, el creer lo que esa palabra que estamos leyendo, estudiando, reflexionando, es la que nos va a dar la autoridad para poder sanar, orar y sanar a los enfermos, para poder libertar al que esté cautivo, para guiar a aquel que necesite consejo, para guiar a aquel que está en caminos erróneos. Y también vi en esta figura una vara, que no es el cayado, es una vara larga que mide más o menos 1 metro de alto y en una de sus puntas tiene una bolsa de cuero. Y esa bolsa de cuero tiene espinas y está atada en uno de los finales de la vara con el fin de disciplinar a la oveja. Ups, sí, a esa parte no nos gustó, ¿verdad? Esa vara la utilizaba el pastor para guiar, para contar, para definir, para hacer que la oveja hiciese lo que tiene que hacer. Pero ¿sabe qué oveja? Dice la Escritura que la oveja que conoce a su pastor actúa y se mueve antes de que el pastor levante esa vara, porque conocen los efectos de que esa vara toque su cuerpo. ¿Me están entendiendo, amados? Así que cuando el pastor te mire y tú digas, amén, sométase a la disciplina que el Espíritu Santo le está ministrando y discerniendo a él para su vida. Así que esa vara del pastor nos va a ayudar y es un instrumento para corregirnos, pero también para protegernos, porque cuando el pastor iba buscando ubicar a sus ovejas en su redil, él guiaba a que todas entraran, pero habían otras ovejas que saltaban las verjas, que no pertenecían a su redil. Por eso el pastor utilizaba o esos animales que querían atacar a esas ovejas, al enemigo de las almas o al enemigo espiritual, para que esa vara en el nombre de Jesús pudieran ellos salir de su redil y no contaminar sus ovejas, no lastimar sus ovejas o no agredir a sus ovejas. ¿Me están entendiendo, amados? Amén. Así que el pastor, con ojo puesto en sus ovejas para protegerla y para corregirla. Pero otra pieza importante de la vestimenta del pastor es el cayado, el que nosotros conocemos más frecuentemente que el que dije anteriormente. El cayado es como una vara de 2 metros de alto que el pastor utiliza para hacerse a él. Con él se balancea cuando está caminando entre las montañas rocosas o lo que sea. Pero lo curioso de este vallado es que al final tiene una curva. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el candy cane? Que tiene una curva, por eso el candy cane es semejante a ese cayado, porque representa a Jesús como nuestro pastor. El cayado le ayudaba al pastor a balancearse cuando estaba en el medio del terreno árido, pedregoso, por cuando él iba a proteger su oveja. Así que su cayado iba a ser como una extensión de su mano para alcanzar la oveja que estuviera en peligro. Y en ocasiones el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, el pastor es la extensión de la mano de Dios para proteger, para sacar a esa oveja del peligro y traerla a lugares seguros. Amén. Así que ese cayado va a representar protección, es un símbolo de celo pastoral. Porque a lo mejor la oveja no está tan lejos del redil, pero está visitando, como diría mi pastor en Puerto Rico, otros rediles. Pero con amor el pastor venía y los agarraba y la jalaba, échate para acá, como dice Rosaura. Así que con amor ese cayado, dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán
aliento, protección y me fundirá seguridad porque yo sé que tú estás conmigo. Amén. Otra parte importante de la vestimenta del pastor de ovejas es la onda. La onda, ¿cuántos han visto una onda? ¿Sí? ¿Cuántos usaron una onda? No confiesen en sus pecados ocultos. La onda es una pieza importante en las armas del pastor. Podía ser o un pedazo de madera o una vara de madera con forma de Y, o podía ser una pieza de cuero agujerada, sujetando con otras tiras de cuero que él la iba a, ¿cómo se dice esto? Spinning. Agitarla, darle vueltas de esta forma, o como ustedes quieran decir la palabra, que es una puertorriqueña que está olvidando el español, eso está malo. Resulta girarla, thank you. De tal forma que cuando él tirara, ¡pac!, la piedra cayera en el blanco donde él quería. Los pastores se distinguían por tener un buen ojo, porque donde tiraban la piedra era justo donde ellos necesitaban. En ocasiones ellos utilizaban la onda para proteger a sus ovejas de otros animales. ¿Se acuerdan cuando David le dijo, pero ¿por qué yo le voy a tener miedo a este gigante si yo he peleado con osos, yo he peleado con leones? ¿Por qué si peleo con esto no es nada? Porque la destreza que David tenía con su onda, él estaba seguro de que podía ganar la batalla en esa forma. Así que cuando el pastor usaba la onda, podía ser para proteger, pero también para llamar la atención de la oveja. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando la oveja se salía un poquito de camino, que la vara no estaba accesible para alcanzarla, él cogía la onda, ¡pac!, al ladito de los pies, y la oveja sabía que era el pastor que la estaba echando para acá. Así que la onda va a ser un instrumento para lanzar, para dar protección, para defender y mucho más. No se va a utilizar para lastimar a la oveja. Así que la onda va a tipificar la revelación precisa y directa de la palabra de Dios para esa oveja. En ocasiones el Dios le da palabras de sabiduría al pastor y en su tiempo se va a acercar a una oveja y le va a decir, mira, siento del Señor esto y esto y esto y esto. Y él no sabía nada de la circunstancia que tú estabas pasando, pero el Espíritu le dio discernimiento, le dio la revelación y te da la palabra para atraerte nuevamente a Él, para que tengas cuidado en tu caminar diario, para que tengas cuidado en las decisiones que estás tomando, las amistades que te estás involucrando. Dios le va a dar discernimiento y sabiduría para acercarte nuevamente al camino recto, para que no seas una oveja que te pierdes. Amén. Estoy terminando. Otro instrumento importante de la oveja, yo me vi del pastor, es que David era músico. Él tocaba arpa, pero hay otros pastores que se distinguen porque tocaban flautas. Era una flauta, no sé si la han visto, que son como bambú flaquititos y ellos soplaban. Aquí los hermanos de Perú saben lo que yo estoy hablando. Los hermanos de Sudamérica conocen mucho este instrumento. Son como con bambú, ¿verdad? Que son finitos, los ponen en hilera y soplan. Le creaban melodías a las ovejas con el fin de calmarlas. Cuando había mal tiempo, cuando había momentos de peligro, cuando había sequía, que las ovejas se ponían ansiosas, se desesperaban, porque a lo mejor no habían llegado los verdes pastos a tiempo, o porque estaba empezando a llover con trueno, o porque ellas sentían la presencia del enemigo o de otros animales. Él las calmaba y le daba gozo con los instrumentos. Y esa es otra función de nuestro pastor. En medio de cualquier situación que, aunque personalmente le esté pasando, mantiene a sus ovejas con gozo, mantiene a sus ovejas calmadas. Don't worry, be happy, Dios tiene el control. Y en medio de cualquier situación, Él provoca la alabanza en su pueblo porque Él es el que nosotros vamos a copiarlo a Él, amén. Como Él reaccione, sus ovejas reaccionaban. Dice los historiadores que las ovejas conocen el estado de ánimo de sus pastores. Y eso nos pasa con nosotros, amados, ¿cierto? Si nuestro pastor es un pastor amoroso, un pastor paciente, que siempre está lleno de gozo, así van a ser sus ovejas. Pacientes, llenas de gozo y bien formadas. Pero si mi pastor es grumpy,
y lleno de coraje e ira, las ovejas van a hacer dos cosas. O va a estar todo el tiempo intimidadas por el tono de voz y le van a tener miedo y van a coger para otro redil. O van a ser como él con otras ovejas. Así que la alabanza que ministre el corazón del pastor es la que va a hacer y va a provocar que estas ovejas mantengan una vida llena de gozo, de paz y de calma en medio de su trayecto a verdes pastos o a donde quiera el pastor transferirles. Amén. Por último, la seguridad que las ovejas van a alcanzar va a depender de la autoridad y el poder de este pastor y su relación con el Padre. Y a esto quiero llegar. Las ovejas hoy día somos diferentes. Amor, no tenemos lana, no tenemos cuatro patas, no decimos bah, pero sí somos de carne y hueso, con alma, cuerpo y espíritu. Lo que pasa es que soy maestra preescolar y tengo que ser más gráfica, I'm sorry. Pero nosotros tenemos una labor bien importante con nuestro pastor también, porque Dios lo capacita, lo reviste a él para trabajar con sus ovejas, pero nosotros como ovejas del siglo XXI tenemos una responsabilidad y es cubrirlo a él en oración. Amén. Así que, ¿cómo podemos orar por nuestro pastor? Y ahí si tiene papel y lápiz, escriba. Podemos orar con él para que el Señor le dé sabiduría al escudriñar y estudiar la palabra, para cuando predique tenga la revelación del Señor, cuando sea maestro de escuela bíblica tenga revelación del Señor, para que cada día él entienda, se clarifique, esté más profundo en la palabra y experimente la unción del Espíritu Santo, y cuando él profese la palabra del Señor, el Espíritu Santo y la unción lo respalde y las vidas reciban la unción y reciban la palabra que va a transformar y cambiar sus vidas. Amén. Vamos a orar por nuestro pastor para que Dios le dé sabiduría a ser mayordomo y administrador de lo que Dios le ha dado, para que Dios le lleve a tomar decisiones correctas y sabias, que ponga en su corazón y en su espíritu la sensibilidad de que no se deje influenciar por otras personas, sino que sea un momento donde él vaya a Dios en oración y reciba la dirección recta y directamente de él, donde él tenga la sabiduría para guiar a las ovejas a la senda, al camino de la restauración, y que el Espíritu Santo traiga a él personas sabias, llenas del Espíritu, personas que lo apoyen en el ministerio, porque sabemos que detrás de un buen pastor hay un buen programa de líderes apoyándolo y apoyándolo en todas las decisiones que él tenga que hacer. Vamos a orar por nuestro pastor como un individuo, como una persona que también tiene necesidades, sean necesidades físicas, necesidades en su familia, en su hogar, económica, financiera, que Dios les cubra, no solamente que él dé su cuero en el trabajo en la iglesia, sino que nosotros como ovejas le apoyemos y le ayudemos para él sobrellevar también sus cargas dentro del hogar. Amados, y por último, podemos orar para que el pastor sea lleno del Espíritu Santo en la profecía, que el Señor los lleve el son de los tiempos, amados, que él esté alerta a lo que esté sucediendo alrededor, y como diríamos en Puerto Rico, no se deje llevar chinas por botella, sino que el Espíritu lo tenga alerta, discerniendo las cosas que pasan a nuestro alrededor, para que él pueda tomar una decisión dirigida por el Espíritu Santo de Dios, para que Dios abra las puertas y él pueda evangelizar en la comunidad junto con las ovejas y podamos alcanzar a otros que necesitan escuchar la palabra del Señor. Es por ese motivo que nosotros como ovejas debemos ser buenos discípulos de Jesús. Y si quieres saber las cualidades de un discípulo de Jesús, los invito a la célula de oración del martes 2 noviembre 2 en casa de la hermana Lidia. Eso fue un anuncio no pagado. Ahora bien, Dios quiere que nosotros trabajemos a la par de nuestro pastor para la bendición del reino de Dios, y que todo aquel que esté a nuestro alrededor sea alcanzado por esta palabra. Así que nosotros vamos a orar definiendo